Bueno, un gusto, la verdad, un placer. Un placer. Sí, realmente. Estás a full con las entrevistas. Sí, recién estaba también con otra gente de una productora también de Chile y otra de Estados Unidos. Y en el medio que estábamos charlando esos temas, también un compatriota de argentinos de Buenos Aires también para ver si podemos hacer algo en el transcurso del mes, ¿no? Más todo lo que se viene, pues ya Carlos también viene llegando con su gente. Eso sí. ¿Cuándo van? A fines de octubre, ¿no? Estaba viendo. Sí, fines de octubre, después va a estar 5, 6, 7 en Arcadia con algunos eventos propios y demás. Así que bueno, ahí nos vamos a cruzar y hacer algunas tertulias por ahí. Qué lindo encuentro. ¿Se conocían de antes o...? No, nos vamos a conocer ahí. Ha sido todo ahora. Bueno, los vengo siguiendo a ambos y un encuentro que conmueve, César. Conmueve. Fue interesante, la verdad que sí, fue interesante y aportó, yo creo que algo interesante para la redundancia que tenía que ver con el bastón de mando, donde hacía mucho tiempo que no se hablaba. No había información y estas cosas de las causalidades o las casualidades de la vida nos terminó cruzando a través de gente conocida y bueno, salió una charla súper interesante que ni siquiera hemos explorado lo más profundo y lo más intenso, que seguramente va a ser su paso por Arcadia y el viaje a Egipto, si Dios quiere. También vas a Egipto con el viaje que estaba programado. Ahora, impresionante no solamente el movimiento de energía, sino estos encuentros o reencuentros de todos nosotros, ¿no? Esto a mí me tiene muy impactada después de los confinamientos de marzo del 2020 en adelante, cómo hemos ido virtualmente encontrándonos y ahora de modo presencial. En lo personal, no por autorreferir, pero quiero expresarte mi profunda conmoción al conocer la Arcadia. Realmente fue una transformación, un antes y un después en mi vida y en vidas como las nuestras, como las tuyas, por supuesto que has viajado muchísimo, pero que hemos tenido la bendición de estar en lugares energéticos y portales en distintos lugares del mundo. Pero créeme que lo que yo sentí al pararme frente al templo y luego al estar 4 días, porque fui todos los días a la Oca, se volvió casi una cosa adictiva, felicitaciones y gracias por semejante obra. Así es, un proyecto humanitario y un servicio a la luz muy grande que estás dando vos y tu equipo. Y en general, como a modo de presentación, decirte que lo que al menos en la experiencia que sentí, fuimos con un grupo de 4 personas aquí de Mendoza, fue primero el reposicionamiento y la resignificación de María Magdalena, que ha venido con una fuerza increíble en estos 3 últimos años. Luego el resurgir de los templarios de la manera en que vos y tu equipo lo han puesto de manifiesto, ¿no? Y en tercer lugar, un instrumento de sanación como es la Oca, donde sentimos todos los que estuvimos allí, repito, durante 4 días y de un modo adictivo, no podíamos dejar de estar allí 2 o 3 horas, una conexión con la frecuencia original, de nuestro ADN original. Eso es lo que yo experimenté, César. Así que bueno, dentro de esos 3 grandes aspectos, te pido que los desgloses a tu manera y te escucho con toda atención y con todo el corazón. Bueno, creo que nobleza obliga a que contar que esto no es solamente un proceso iniciado por nosotros, sino que nosotros somos la continuidad y de alguna forma la puesta en profundidad de lo que fue el proyecto inicial. Tanto el territorio, o sea, lo que es la extensión territorial, es mágica por su sola presencia y naturaleza, las cosas que pasan a lo largo de todo ese famoso triángulo que en su momento describió Terrera, que no es solamente la Arcadia está justo en el centro de ese triángulo, todo lo que es la influencia del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, desde la cumbre misma, Cuchicorral, los terrones, la Puerta del Cielo, Gamira, todo es mágico en este lugar. Entonces, no es que uno ha venido a crear absolutamente nada. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho
o mejor dicho, las personas que estuvieron antes que nosotros, que fueron las que hicieron, a quien se les encargó la misión de hacer las construcciones, en definitiva, generaron a través de esas construcciones la puesta en valor de un lugar distinto. Y después nosotros con la impronta templaria, esa energía y esa veneración férrea que hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años en el mundo, sin que el mundo se haga eco de esto, porque no existían redes sociales, porque todo era por mail, porque todo recién empezaba el blog. Y nosotros, como hermandad, no éramos un vehículo público, con lo cual menos se sabía. Entonces, recién hace 5 años empezamos a desarrollar una vida pública, después de 30 de estar trabajando siempre en el anonimato, en la cuestión del perfil bajo, en hacer un poco lo que decía Jesús, ¿no? O sea, de nada sirve ir a rezar a la iglesia, lo que importaba era, si uno quiere la comunicación con la creación, con Dios, como vos le querés llamar, tenías que estar en tu cuarto, en soledad, con vos misma, no necesitabas intermediario, pero lo que tenía que ver con eso era la humildad, de la simplitud de poder comunicarse con la creación. Y Jesús lo expresó de una forma muy directa, muy profunda, y nosotros entendimos siempre ese mensaje. Entonces, así lo hicimos. Pero hace 5 años empezamos a desarrollar el proyecto del Arcadia, de un territorio propio para la Orden del Temple, un territorio propio después de casi 800 años de antigüedad, en que la Orden del Temple, desde que le fueron suprimidas todas sus tierras, todas sus posesiones, nunca más jurídicamente hablando tuvo nada a nombre de la Orden, dejó de existir prácticamente. Entonces, que nosotros hayamos tomado esa decisión de generar un territorio propio y con ese nombre que tuviera Arcadia, fue un proyecto que empezó fuertemente en varias regiones, pero se consolidó en esta porque evidentemente tenía que ser acá, no cabía la menor duda. Nosotros, la imagen de María Magdalena, que entendemos perfectamente que es un pedazo de piedra, que es un pedazo de mármol, que no significa absolutamente nada, que si mañana se cae y se rompe y ponemos otra y no cambia absolutamente nada, porque lo que importa es lo que María Magdalena significa. La energía no es un pedazo de piedra, ¿no? El legado no es un pedazo de piedra, el linaje no es un pedazo de piedra. La gente que dio la vida por la causa, la gente que dio la vida por esa historia, la gente que no le importó perderlo todo, como hablaba Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados a los que le pasen de todo por culpa de mi nombre o de mi tarea, ¿no? Entonces, por resumir las 8 bienaventuranzas. Entonces, creo que nosotros cumplimos al pie de la letra ese mandato. Entonces, hoy hay otras etapas. La gente que es el lugar, propiamente dicho, la gente maravillosa que se encargó de la construcción edilicia con un patrón específico, y la llegada de los custodios que traían la frutilla al postre, que era a María Magdalena. Y María Magdalena, esa imagen en particular que viene viajando desde Italia a lo largo de los últimos 10 años, fue generando una réplica en cada ciudad del mundo. Entonces, ahora cuando hacemos algo en Capilla del Monte con la imagen de María Magdalena, se replica en un montón de capitales y ciudades del mundo al mismo tiempo. Siempre, pero la imagen original, ¿de dónde es esa? La imagen original es la que está en el templo de Capilla del Monte y viene desde Italia, de Roma. Bendecida ya en ese lugar, y a partir de ese momento fue bendecida por todos los lugares donde pasó. Bendecida significa por todas las culturas. Bendecida por gente que solamente le interesaba el culto de María Magdalena. Bendecida en el sur de Francia por los descendientes de cátaros. Bendecida por la propia iglesia católica, que hace 2 años en Capilla del Monte, cuando arriba por primera vez a la iglesia de Capilla del Monte, por una cuestión, por esas cosas que esa imagen hace maravillas, nosotros no pedimos absolutamente nada, pero el párroco del lugar salió con el ritual romano y la nombró y la bendijo como imagen oficial de veneración del culto católico apostólico romano. Pero eso 10, 20 años atrás, impensado. Impensado. Es más, nosotros ingresamos un poco más a compartir en la iglesia, con la iglesia católica, una misa en honor a María Magdalena. Dentro de nuestras filas hay católicos y no católicos. Hay practicantes y no practicantes. Hay gente que tiene diversidad de filosofías y que simplemente
pertenece a la Orden del Temple, porque la Orden del Temple es un crisol, casualmente, de filosofías, conceptos y conocimientos antiguos que vienen de Egipto y más atrás, con lo cual, por eso se la persiguió a la Orden del Temple cuando se descubre la afinidad entre la Orden del Temple y los cátaros. De hecho, el primer cisma que tienen los templarios con la Iglesia Católica es al negarse a reprimir y asesinar a los cátaros. Y después la Iglesia Católica manda a la Inquisición con los cruzados. Allí, para hablar un poquito de historia y también con todo tu background histórico, arqueológico y demás, contanos un poquito, porque los cátaros se van infiltrando en las filas de la Orden del Temple. Digamos, los que quedaron tras la persecución son contemporáneos. Okay. Entonces, la Orden del Temple se divide en dos: una orden pública y una secreta. La orden pública es la que conocemos todos nosotros, que la historia oficial te dirá si nacieron para cuidar a los peregrinos, los caminos que llevaban a Jerusalén para que la gente no sea robada y demás. Digamos, una gran mentira, porque los templarios durante 20 años solamente fueron 9. Gente muy entrada en edad, no podían cuidarse ni ellos mismos. Entonces, la misión de la orden siempre fue arqueológica, fue que le fuera asignada a lo que fue alguna vez el ex templo de Salomón, y en ese lugar poder realizar actividad arqueológica y buscar los elementos que con el tiempo evidentemente encuentran. Por eso, de la noche a la mañana, la Orden Temple se convierte en una orden poderosa. Entonces, después tenías la otra orden. ¿Cuál es la orden? La que tenía que estudiar casualmente todo lo que habían encontrado. Entonces, no lo podían estudiar de la forma oficial, porque rozaba la blasfemia. Eran para ser excomulgados al otro día. Entonces, ¿qué es lo que hace la Orden Temple? Siempre hubo una orden secreta que fue la que crea la orden pública, que se llamó Secretum Templi, el temple secreto. Ese Secretum Templi tiene sus bases en Francia especialmente, y lo que iba a ser después el Reino de Portugal. En esa época todavía no pertenecía al Reino de Portugal, y seguramente ligado también el Reino de Aragón. O sea que son los tres reinos básicamente donde operaba esta orden secreta y mística. Entonces, ¿qué hicieron esa orden secreta y mística? Obviamente estudiar todo lo que tenía que ver con los conocimientos antiguos que iban mucho más allá de Jesús. En todo ese proceso, hasta llegar a Jesús, también estudiar las posibilidades de que Jesús, la historia de Jesús, fuera otra y se haya contado de otra forma, o que hubiera otras realidades de la verdad de la historia de Jesús. Y después de eso, también explorar la posibilidad de que Jesús tuviera descendencia física y biológica a través de María Magdalena con el mito de Sara en el sur de Francia. Es un mito. Ojo que es un mito. Disculpame que te interrumpa, pero vas abriendo muchos abanicos. En esa pata, digamos, ese aspecto de la Orden Temple secreta, ¿se estudiaba y hasta qué punto habría indicios de veracidad en cuanto al origen estelar, si vos querés, externo o extraterrestre, de un Jesús encarnado multidimensionalmente a esta tercera densidad o tercera dimensión? Y por el otro lado, la descendencia. Bueno, lo dice el propio Jesús. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Él mismo se declara extraterrestre. Claro. Bien. Lo dice claramente y está escrito en todas las escrituras canónicas y apócrifas, que son oficiales y no oficiales. Respecto al mito de María Magdalena, mucha gente cree a través de las películas, de los documentales y demás, canalizadoras de María Magdalena, que hay por cientos en el mundo, algunas con más o menos aciertos, pero en definitiva hay cientos por el mundo. Hay una realidad: todos aquellos que canalizan hoy a María Magdalena, por más renombre que tengan, canalizaron a María Magdalena después del Código Da Vinci. Es cierto, es verdad. Entonces, si alguien no hubiese canalizado a María Magdalena antes del Código Da Vinci, yo te digo, bueno, voy a escuchar atentamente. Voy a ver si está chequeado, por decirlo de algún modo. No, está chequeado, ya te lo puedo asegurar. Yo soy una persona que me caracterizo por hablar solamente de lo que sé. De lo que no sé, escucho y aprendo. Entonces, si vos agarras la biografía de todas las personas que canalizan a María Magdalena, de las que son extremadamente famosas y demás, vas a ver que canalizan a María Magdalena entre 3 y 4 años después del Código Da Vinci. Hasta el Código Da Vinci nadie hablaba absolutamente nada. ¿Quién le dio a Dan Brown todos los datos para generar la novela El Código Da Vinci? La Orden del Temple. Especialmente el abad de la iglesia de la Orden del Temple en Londres. Así arranca mi libro.
Bien. el último Templarios Hijos del Sol. Sí. 2, arranca contando la historia del abad de Londres, que no me la contó nadie, me la contó él en persona. Bien. Claro. Es más, me hace un chiste que lo pongo ahí mismo, me dice, nosotros le dimos todo a Adán, él es el rico y nosotros los pobres. Claro, se quedó con todo la... ¿No? Y se mata de risa, y es muy simpático él, y todavía sigue siendo el abad de la Iglesia de Londres, con lo cual lo que digo es totalmente comprobado. Maravilla. Y eso fue 2000, creo que fue 2000, la primera novela creo que sea en el 2003. Sí. En 2006 debe estar saliendo la película por ahí, pero la parte escrita sale mucho antes, por supuesto. Ajá. Así que lo que te estoy hablando tiene que estar más o menos en esa época. O sea que antes nadie. No, nadie, absolutamente nadie, solamente la Orden del Temple, con todos sus escritos, con todo su trabajo, los trabajos de los abades de la Orden y aquellos miembros que no figuran como miembros de la Orden, pero que sí pertenecen y son historiadores y periodistas, en definitiva, gente del mundo de las letras en la cual se publicaban y se hacían cortometrajes y demás, algunos con un poquito más de aciertos que otros, pero siempre se trataba de instalar el tema de María Magdalena permanentemente, porque lo que se buscaba casualmente era el reconocimiento que inicia Tomás de Aquino, cuando dice Madre de Madres, y Apóstol de Apóstol, y hasta que llega el Papa Francisco, toma el guante de eso, y en el 2016 la eleva al nivel de los demás apóstoles, dándole una fecha de santoral. Bien. Ahora, dentro de todo lo escrito, lo canalizado, lo que encontrás en YouTube, en medios alternativos de comunicación y demás, tenés una María Magdalena histórica, una esotérica, una María, en realidad fue la segunda, ¿no? Después de Madre María, vino ella como alumna en las escuelas egipcias, ¿no? Si querés, hablemos un poquito de eso para el que no está tan entrenado en estos temas. Hay que hablar de Isis para poder hablar de María Magdalena, ¿no? Se puede hablar de Isis sin hablar de María Magdalena, no se puede hablar de María Magdalena sin hablar de Isis. Esto lo comentaba casualmente con otra gente y me decían, la verdad que tenés razón. Y María Magdalena hay una sola, digamos, no hay varias María Magdalena. El tema es que la gente interpreta los mitos y las leyendas sin el uso del sentido común. Si nosotros aplicamos el sentido común, Jesús es 10 veces más grande de lo que nos cuenta en la Biblia y María Magdalena también. Porque asignarles cuestiones divinas, tanto a Jesús como a María Magdalena, facilitaría su tarea. En cambio, ¿qué pasa si fueron personas comunes? O sea, vos te das cuenta que Jesús partió el mundo. O sea, una persona que van a pasar 500 años para que lo divinicen, o sea, que digan que es el Hijo encarnado de Dios, con lo cual, si a Jesús de Nazaret necesita pasar 500 años para que lo divinicen, perdón, entonces, ¿por qué divinizamos a María Magdalena? ¿Dónde están los textos que divinizan a María Magdalena? Sobre todo con un dogma y una doctrina de la Iglesia Católica donde, bueno, la posicionó como la prostituta redimida y allí quedó para muchos. Sí, y no es la Iglesia Católica, es un papa. Bueno, pero de ahí todo lo demás. Porque también dentro de la Iglesia Católica, Tomás de Aquino dice Madre de Madre y Apóstol de Apóstoles. Sí. Entonces, por eso no hay que ponerlo a todo dentro de la misma bolsa. El Papa Francisco es devoto de María Magdalena, con todas las cosas que vos le puedas criticar al Papa Francisco y con todas las cosas que seguramente a nivel geopolítico le vas a cuestionar al Papa Francisco. Entonces, a mí eso no me interesa. Pero como templario, debo decir, es el único papa que recogió el guante de Tomás de Aquino y la puso a la altura de Pedro, con todo lo que eso significa, ni bien arrancaba su papado. Entonces, saquemos a Papa Francisco del costado porque eso genera mucha controversia. Eso genera mucho grosor y demás. Pero nobleza obliga de decir las cosas como son. Quizás también, perdón, muy presionado, si querés, dentro de todas las cuestiones geopolíticas y demás que están pasando en el mundo en este momento, ¿no? De tanto cambio planetario y sobre todo después del 2020, pero presionado por un movimiento que ya no se puede esconder, que no se puede frenar. Muchos de los cambios que está dando Francisco en este último tiempo, si querés, en este año 2022,
en mi opinión personal, es por eso, presionado por circunstancias que ya son irreversibles. Es inevitable el reconocimiento. Sí, y María Magdalena está en el centro de esa tormenta. Claro. Y ese centro de esa tormenta lo logra la Orden del Temple cuando le da a Dan Brown. Hay un documental previo que se llama Bloodline, o sea, Línea de Sangre, que son 2 o 3 años antes, y después se genera lo que es el documental sobre el tema que es posterior a la película, más todo lo que se le da. O sea, que es la Orden del Temple el que vuelve a introducir en la agenda mundial el nombre de María Magdalena, que después obviamente lo van a recoger todas las líneas y vertientes que hay hoy en día, desde la filosofía más ortodoxa hasta la más liberal, por decirlo de alguna forma, la famosa New Age y cualquier tipo de cuestiones que todos nosotros sabemos cómo funcionan. Pero si yo tengo que reivindicar la figura de María Magdalena, yo creo que la figura de María Magdalena es una mujer ordinaria que hizo cosas extraordinarias, que es la definición de los templarios. Gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Y creo que esa es la mejor definición que le podemos dar en honor a María Magdalena, porque si la divinizamos y tuvo ayuda divina, ¿cuál es el mérito? No, fue una mujer, estuvo encarnada, fue madre y sufrió muchísimo. Eso también estaría bueno referirlo. Y sí, por supuesto, no solamente... Era una noble rica que dejó todo por el amor incondicional, poder eso es indiscutible. Claro. Y creo que fue correspondido porque cuando Jesús se recompone de la cruz, haya resucitado o no, porque eso también hay que analizarlo muy en profundidad, es ella la que acude a su lugar, como acudiría cualquier esposa. De hecho, compañera en esa época significaba ser esposa. Entonces, es natural que la persona que fuera su esposa fuera la que vaya a limpiar el cuerpo, que es lo que hizo María Magdalena al día siguiente, no, al otro día, que era pasar el Sabbat, que es cuando no se podía tocar el cuerpo. Entonces, ahí tenés dos cosas muy importantes que pueden dejar un vestigio de una relación mucho más allá de apóstol-discípulo entre María Magdalena y Jesús. Que Jesús la ponga a ella como anunciadora, ve y diles que he cumplido mi obra, que he vencido la muerte, que he resucitado. Bueno, cada uno le puede poner la trama de la historia que quiera. Lo importante es que Jesús vuelve después de la crucifixión. Y esa María Magdalena. Y ella es la primera que lo ve. Entonces ella queda como la anunciadora. No es un papel menor. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces que la mayoría de las apariciones marianas, o en su totalidad, vos fíjate que cuando estudias las apariciones marianas, los niños generalmente a los cuales se les aparece, no pueden describir que es la Virgen María. Describen algo totalmente que es irracional, que tiene una luz, o un ser que lo describen que no es ni siquiera ni hombre ni mujer y demás. Pero si María Magdalena es la anunciadora de Jesús, entonces lo natural sería que esas apariciones marianas sean de la que sigue siendo la anunciadora, que es María Magdalena. Pero bueno, eso puede seguir siendo parte de un mito. Pero la realidad de la cosa, vamos a la cuestión histórica. Todo el mundo cree, por el Código Da Vinci, que vos llegás al sur de Francia y en el sur de Francia todo el mundo acepta el relato de Sara, hija de María Magdalena. Y es mentira. Vos recorres el sur de Francia y todo el mundo lo que te va a reconocer es que a Marsella, arriba María Magdalena, la Virgen María, Juan, Arimatea, una niña de tez oscura, de aproximadamente unos años de edad, y que es registrada como la criada de María Magdalena, de nombre Sara. Esa es la historia oficial y documentada. A partir de ahí podemos generar 1000 mitos. ¿Qué creen los cátaros? 1000 años después, 1200 años después, no, 1100 años después, que esa Sara es el inicio de una línea de sangre. ¿Okay? ¿Que pudo haber sido hija de María Magdalena? Lo que no está claro es que haya sido hija de Jesús y María Magdalena. Pero con el solo hecho de que sea una línea de sangre de María Magdalena es más que suficiente para hacer algo extraordinario y haber generado una sociedad secreta a lo largo de la historia que pase de generación en generación para cuidar ese linaje, ese ADN. ¿Y cuál es tu percepción, o bueno, después de tanto estudio, de tanta investigación,
acerca de la persecución que sufrió María Magdalena. No nos olvidemos de toda esa persecución justamente por la sangre, por el linaje y por el legado que nos iba a dejar en este momento ascensional, porque lo estamos rescatando en el 2022, donde Gaia y nosotros estamos en ese proceso iniciático. No es casual, César, todo esto. No es casual, pero vuelvo a lo mismo. No hay que quitarle importancia al hecho de que hay muchas cosas que se basan en cuestiones que no son ciertas. María Magdalena no fue perseguida. De hecho, la historia cuenta de que ella sobrevivió 30 años recibiendo a gente, a todo el mundo, evangelizando la zona en una cueva de la cual era asistida por arcángeles y fue alimentada por arcángeles durante 30 años. Fíjate este hecho. Sacar a María Magdalena superstar, y centrate en la María Magdalena mujer, sola. Esa mujer estuvo al pie de la cruz sabiendo lo que eso significaba y no le importó. Esa mujer fue al sepulcro al otro día, no, al segundo día, sabiendo que en esos caminos, ¿quiénes estaban? Los del Sanedrín, que odiaban a todos los cristianos o seguidores de Jesús, más los romanos que estaban custodiando que no se roben el cuerpo, porque estaba el hecho de que Jesús no iba a resucitar al tercer día, y lo que creía el Sanedrín y los romanos era que se iban a robar el cuerpo y iban a decir resucitó. Entonces estaban cuidando exactamente eso. No le importó nada, la pudieron haber robado, matado y violado antes de llegar a la tumba, y lo hizo igual. Logra escaparse con Arimatea y todo el grupo de personas que conjuntamente con la Virgen María y demás, o con Miriam, más que Virgen María, la Madre de Jesús, llegan a la costa de Francia, evangelizan después, la mamá de Jesús, María, Miriam, va hacia todo lo que es la zona de Macedonia, etc., y siguen evangelizando ahí. María Magdalena se queda en todo lo que es el sur de Francia, por eso nace después ese mito cátaro, y vive 30 años ahí, en un lugar donde es alimentada por ángeles, y ya esto a eso sí, es más fuerte el relato de que María Magdalena fue alimentada 30 años por ángeles que Sara fuera su hija. Claro. Porque eso no está reconocido ni siquiera por la colectividad histórica del sur de Francia. Pero sí, Sara tenía alguna vinculación con María Magdalena. ¿Pudo haber sido su hija? Sí. ¿Pero por qué era de tez negra? ¿Por qué una tez morena? Ahí comienza, ¿qué? Lo más importante para tener en cuenta, el culto a la Virgen Negra. El culto a la Virgen Negra es el culto ¿de quién? De los gitanos. ¿Quiénes son los gitanos? El pueblo que termina siendo nómada de vuelta, que sale de Egipto cuando caen los imperios faraónicos. Entonces, fíjate, Virgen Negra, culto egipcio, tez morena, Sara, protegida de María Magdalena. Evidentemente, María Magdalena era una persona muy cercana al culto de Isis. Entonces, empezás a hilar un poquito finito y ya hasta te olvidás siquiera de Jesús. Porque ya el hecho que María Magdalena toma una relevancia tan importante y fuerte en esa condición de expandir y evangelizar el sur de Francia, con un mensaje totalmente revolucionario y que obviamente era la piedra angular del verdadero mensaje de Jesús, pero ¿era qué? Era la piedra en los zapatos del Vaticano y la Inquisición. ¿Quién toma esa posta? Los cátaros. Claro. Pero los cátaros la toman de una forma tan vivencial, ese mensaje, que no se dan cuenta que el mensaje de Jesús es para el espíritu y ellos toman ese mensaje para el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, cuando intentan los sacerdotes de Sanedrín hacerle pisar el palito y traen a unos soldados romanos y le hacen una pregunta y le dice... maestro, le dicen los sacerdotes a Jesús, le dice, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Con los soldados romanos adelante, de decir no pagar impuestos en la época era pena de muerte. Entonces Jesús, pícaro como siempre, le dice, ¿tienes una moneda? Y le dan una moneda. Entonces le dice, ¿quién está en la cara de la moneda? El César. Y bueno, entonces al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Los cátaros no tomaron ese concepto tan importante, porque Jesús, ¿qué le dijo? Vamos a pasarlo a como hablaríamos hoy. En la 3D, págame impuestos. Págame impuestos, claro, obvio.
Pero también en la 3D tenemos una vida espiritual. Claro, entonces, orá y pagá hagamos la vida impuestos. espiritual, pero no te olvides de pagar los impuestos, Claro, que en esta vida es 3D. No es solamente la conciencia cósmica y andar por allá arriba, ¿no? No es yo. Entonces los cátaros se olvidaron de esa parte. Entonces cuando los cátaros llevaron al 100% el mensaje de Jesús, sin importarle entender que el mundo era regido por el hombre, no por las divinidades, que las divinidades y la religión se había convertido en un dogma de control de las comunidades como lo es hoy en día. Sí, lógico, lo mismo. Entonces los cátaros ahí donde le erran. Los templarios más pícaros, que tenían la misma filosofía que los cátaros y que eran hermanos, y lo siguen siendo, ¿qué es lo que hacen? Tienen una orden pública que es 3D y una orden secreta. Los pies sobre la tierra, así hay que era el 5, el 6, 7, 10, 20D. Entonces, hasta que se enteraron. Y sufrieron lo mismo que los cátaros. Pero bueno, duraron 100 años más. Y en definitiva pudieron generar la protección de toda esta información. Porque hay una realidad. Hoy todo esto se sabe, en gran medida, porque organizaciones como la Orden del Temple, la secreta, lograron armar distintas escuelas de conocimiento y vertir ese conocimiento a lo largo de toda Europa para que no se perdiera. Y no se perdiera en vano entonces el sacrificio de los cátaros y también en vano el sacrificio de los templarios que por defender estos mismos valores y estas mismas verdades también fueron a la hoguera, fueron decapitados, perseguidos. Ahora, ¿y dónde todo eso? Porque al principio lo decías, 800 años después casi, bueno, estamos aquí ante un templario genuino, que eso fue lo que yo sentí cuando te conocí, allí en la Arcadia y demás. Con toda la distorsión de la masonería y las logias y las sociedades secretas que se fueron distribuyendo y dispersando por todo el mundo hasta llegar a este globalismo, por llamarlo de algún modo, que tenemos actualmente. Dos cosas. Siempre el mensaje de Jesús es tan contundente y tan actual que no te deja posibilidades de equivocarte. Jesús decía, por tus obras serás conocido, por tus obras los conoceréis. Nuestras obras están a la vista. Y lo otro es, la verdad siempre te va a hacer libre. Entonces Jesús decía, el que escucha la verdad es el que escucha mi voz. Entonces cuando vos decís la verdad, la gente te escucha. Entonces cuando vos hablas de cosas que la gente común puede certificar y puede contrastar, puede por sus propios medios saber si vos mentís o no, eso no tiene retorno. Vos vas a escuchar hoy en día 200.000 mercaderes de la vida espiritual y te hablan de cosas que nadie puede comprobar. Te hablan de cosas que wow, y te juntan 10.000, 20.000, 30.000 personas, le sacan plata a todo el mundo y todo el mundo va contento y pone dinero. Nosotros no le pedimos plata a nadie. Para ser templario no se necesita ser ni rico ni pobre. Nosotros en nuestras filas tenemos gente que no tiene para comer mañana y tenemos multimillonarios. Militares, no militares, médicos, arquitectos, lo que quieras. Gente común, como te decía, que cuando se tiene el manto puesto, si al millonario le toca ir a hacer la comida y lavar los platos, va y lava los platos. Entonces, ese era el principio cátaro, el de la igualdad. Ese era el principio cátaro, sí. Entonces, nosotros seguimos desarrollando eso mismo. Entonces, cuando vos hablas con la verdad, y esa verdad es incontrastable, y cuando tus obras hablan por vos, no vos diciendo lo bueno y lo lindo que sos, entonces vos tenés dos armas extremadamente poderosas y que son imbatibles, y que ningún mercader de la espiritualidad puede competir con eso. En lo más hondo de tu corazón, César, ¿sentís que este era el momento para esto, que se podría haber hecho antes? El hubiera no existe, ¿no? Pero ¿se podría haber hecho 10, 20 años atrás o era ahora el momento? Dentro de todo este grito por la libertad y por la verdad que está teniendo el ser humano hoy. Mira, yo soy testigo de mi propia historia. Entonces, siempre trato de ver mi propia experiencia. Cada vez que yo quise adelantar tiempos, cada vez que me quise adelantar y hacer cosas que tenía en la cabeza para hacer y dije, la quiero hacer ya, no salía. No salieron, es verdad eso. Entonces, yo creo que ese famoso dicho de las abuelas, uno propone y Dios dispone, está tan vigente hoy en día. Todo lo que nosotros hemos querido avanzar y adelantar, porque decimos los tiempos están más cortos, se nos vienen encima distintas realidades, y va a pasar esto, tenemos que estar preparados, cada cosa que quisimos adelantar, fracasamos. Y entendimos el mensaje. Cuando dejamos que las cosas fluyeran, como decía Jesús, nos dejamos
en las manos del disfraz más hermoso que tiene Dios, que es la casualidad. Claro. Bueno, todo fluía y todo llegó en tiempo y forma, y hoy tenemos un espacio maravilloso que está creciendo de una forma, la verdad que abismal, brutal, como dice Carlos. Y no hicimos nada ni siquiera para merecerlo. Claro, hicieron la jura de la bandera y demás el 22 de julio, corregime, hace muy poquito, en Capilla del Monte, ¿verdad? Sí, el 22 de julio, sí. Juramos la bandera del nuevo territorio, cada vez que hay un territorio, hay un estandarte o una bandera, en este caso una bandera. Se hizo la jura en la iglesia de Capilla del Monte, una iglesia que tiene los rasgos característicos de lo que son las construcciones templarias en base a la geometría sagrada, que seguramente no la hicieron los templarios, pero sí la han hecho personas que estaban ligadas de alguna forma u otra a la orden del temple, directa o indirectamente, porque si no, no se podría haber construido esa iglesia. Y la casualidad de vuelta hizo que nosotros, en el medio de participar simplemente en un santoral a María Magdalena, compartir esa maravillosa noche que tuvimos, surgió el tema de hacer la jura en ese lugar, y fue totalmente natural, fue fluir. Y fue muy loco porque la bandera de la Arcadia, que tiene obviamente los elementos de la orden del temple, tiene una particularidad que la bandera del temple no tiene, que son 4 infinitos. 4 infinitos. Sí. Casualmente, después de presentar mi libro y de hablar de todas las cosas que tienen que ver con el bastón de mando, que yo desconocía profundamente esa historia, me doy cuenta que en escritos antiguos que había ya de 40, 50 años atrás, el símbolo del bastón de mando era casualmente el infinito. Y nosotros lo introducimos en la bandera de la Arcadia sin saber. Y los templarios, sin saber, terminan jurando no solamente los símbolos de la orden y el territorio de la Arcadia, sino también un símbolo que está presente en las catedrales más importantes de la Orden del Temple, en los lugares donde son místicos, en los lugares donde se iniciaba templarios para la Orden Secreta, para el Secretum Templi, ejemplo, Chartres, Francia, 80 kilómetros de París, y en nuestra bandera es Capilla del Monte, en Arcadia, y bautizada y jurada en la iglesia templaria. Pero además, como cualquier hijo de vecino, cuando uno ve plantada ahí esa bandera, vos sentís un poder, sentís el rayo azul del Arcángel Miguel en protección de ese territorio, lo sentís al Moria con su conciencia divina de una manera espectacular. Además, bueno, toda la estética del templo con ese azul maravilloso, se siente, son energías realmente muy potentes, no te lo estoy diciendo vos, pero realmente es una transmisión para el que nos esté escuchando, para que visiten ese lugar, porque esa territorialidad te da, como dicen los psicólogos hoy, viste que está de moda la palabra empoderamiento, sentís poder en ese lugar. Sentís, tenés un sentimiento de pertenencia. La gente que llega ahí, que es un poco la impronta que nosotros les quisimos dar, ¿no? Porque ese es un lugar que custodian los templarios para garantizar la libertad de poder vivir tu espiritualidad como quieras, no a través de dogma ni filosofía. Y si es a través de dogma y filosofía, también es bienvenido. Cada uno debería ser libre, así como somos libres o creemos que somos libres de nuestra vida. En ese lugar, por lo menos sos fiel a tu forma de vivir la espiritualidad, porque nosotros estamos ahí para garantizar que nadie la perturbe y vos la podés vivir como quieras. Fíjate lo que es las estructuras. Nosotros no estamos ahí condicionando absolutamente a nadie. Cada uno usa las estructuras como quiere, con su conocimiento y total libertad. Entonces, eso es lo que nosotros llevamos al lugar. Es lo más importante, y es mucho más importante eso que cualquier construcción, porque construir un espacio que resuene, digamos, uno lo puede replicar, porque de hecho se replicó. Vos podés hacer lo que quieras, pero llevar la impronta de esa energía de María Magdalena, de esa historia de la Orden del Temple, de todos sus mártires, de todos su sangre derramada a un lugar por una causa, eso le pone una pimienta y una fuerza a un lugar que es extremadamente potente, le da ¿qué? Identidad.
Claro, porque ese lugar no es cualquier lugar, es un punto energético, ya no hablamos de portales, ya no se abren más portales, ¿no?, en el planeta. Y ese lugar ¿cuál es tu percepción acerca de que es el corazón de la Argentina? Y sabemos que la Argentina tiene un lugar dentro del plan divino. Y bueno, y está toda la historia de la que te pediría que sintéticamente te refieras, de si está o no el bastón de mando allí en las laderas del Cerro Uritorco. ¿Qué pasa con eso? No, yo creo que el bastón de mando está en manos de los familiares de Terrera, de uno de los hijos, posiblemente el mayor, por lo que tengo entendido. No es un tema que a mí me preocupe demasiado porque no es parte de nuestra realidad. Nosotros estamos para otra cosa, pero sí, evidentemente hay una conexión directa si ese bastón es el que alguna vez fue el bastón de los maestres templarios. Si no, no deja de ser una piedra que podrá tener su significado y su misión, y que vinculará no solamente a los templarios, sino a todas las escuelas de conocimiento que tengan el afán de formar parte de su historia. Nosotros en la forma particular estamos simplemente, como siempre, para servir. Si se nos necesita, estamos prestos. Si no se nos necesita, no nos gusta meternos donde no nos llaman. ¿No han tenido con ningún contacto hasta ahora? Con nadie, ni tampoco lo vamos a tener, a no ser que seamos requeridos para tal fin. Claro, obviamente. Porque creo que nosotros con el tema de la Arcadia, vos me decías recién, no se abren más portales. Yo te puedo mostrar filmaciones de la Arcadia con los seres de luz saliendo de esos portales. Entonces, y con testigos y filmaciones de día y gente arrodillándose ante ese ser de luz de 4 metros que sale del portal. Y está en la Arcadia. Y eso pasó hace No, te quiero decir, perdón, por ahí no me expresé bien, que no se abren más portales, pero que de hecho eso es un portal, sí, por supuesto que sí. Sí, es una cosa que hay que vivirla para poder explicarla, porque creo que describir un lugar de tal magnitud sería minimizarlo. Hay que experimentarlo. Sí, nosotros no somos dueños de ese lugar. Sí somos dueños jurídicamente hablando, está claro. Sí, eso nos pertenece. Pero nosotros lo hemos puesto a la disponibilidad de toda aquella persona que quiere experimentar ese espacio, esa energía, y sentirse también parte y dueño de ese lugar. Nosotros decimos en la orden. La orden son sus miembros y sus miembros son la orden. Y no es que una persona es dueña de la orden del temple, ¿no? Pero te hace dueño de ser parte. Entonces, cuando una persona se siente parte de la Arcadia, es dueña de la Arcadia, aunque no haya un papel que lo escriba de esa forma. Contanos un poquito acerca de esa maravilla arquitectónica y demás que uno va recorriendo todas esas cantidad de hectáreas de la Arcadia y de pronto una subida, ¿no?, que es bastante engorrosa para llegar y te encontrás con un domo dorado, con una puertita de madera muy chiquita, uno se agacha, entra y se queda allí prácticamente paralizado. Eso es la Oca. ¿Cómo está construida? Le hemos puesto la Oca casualmente porque la Oca es el ave sagrada de los templarios. Es la cigüeña, ¿no? Que es una especie de ganso, una de las clases de ganso. Pero es una ave que la mamá gansa, se empieza a lastimar, inclusive a riesgo de su propia vida, el pecho, para que sangre ese pecho y alimentar a sus crías cuando no tiene comida. Entonces ese gesto de bondad, de vocación de servicio, de humanidad dentro de lo que es ese animal, ¿no? O sea, como que nosotros yo a veces veo por ahí cómo pasan, sin ponerme a hacer ningún tipo de crítica, ¿no? Pero cómo se abandonan los hijos, y ver en la naturaleza que eso es muy difícil de que pase, inclusive contra todas las probabilidades. Vos ves que en la naturaleza las madres arriesgan todo por sus cachorros. Ese gesto maravilloso de la Oca hace que los templarios la tengan como su ave sagrada. Y la Oca, que tiene una forma parecida a lo que es el cuerpito del ganso, esa Oca, esa cigüeña, le hemos puesto ese nombre en honor a ella porque ese lugar es un lugar que te conecta evidentemente con la creación. Nosotros que somos de la creación, sus hijos. Entonces es nuestro llamado a esa madre tierra, que tiene la particularidad de resonar a una frecuencia muy específica, pero más allá de la frecuencia, la acústica y la caja de resonancia que fue creada de forma muy
inteligente, cociendo los ladrillos en distintas temperaturas para darle esa maravillosa resonancia. Realmente una obra maravillosa por aquellos que la hicieron. Y obviamente me saco el gorro de sus arquitectos. ¿Son argentinos? Es un lugar maravilloso. ¿Son argentinos los constructores, los arquitectos? No. Bueno, el que lo hizo sí, y el que lo diseñó no. Claro, bien. El que lo diseñó no. Uno es una pareja de un hermano uruguayo y una hermana española. Y el arquitecto y obviamente el que llevó al frente de la obra es argentino. Hay Pero otras una condición muy lógica que es una línea de obra, ¿no? Entonces, el lugar en sí es maravilloso. Es mágico. ¿Hay otros en el mundo o es la única? Sí, hay otros en el mundo, cada uno con su propia característica. No hay otro igual que la OCA, pero sí hay otras construcciones que hacen el mismo trabajo, pero que son otro tipo de construcciones, que pueden ser cuevas, que pueden ser construcciones al aire libre, o que pueden ser lugares con ubicaciones de monolitos. En esa posición ejercen también un tipo de frecuencia que ya no será una caja acústica porque no tiene techo, claro. Pero en definitiva en tu cuerpo, que es 70% agua, ejerce exactamente el mismo sentido de vibración, ¿no? Bien. Es un lugar de sanación, verdaderamente. Por eso lo comparo con la pirámide de Keops, con la Cámara del Rey. En la Cámara del Rey, con todo lo que significa la pirámide de Keops, para el que estuvo ahí y puede certificar lo que yo digo, obviamente tendría que estar en la OCA y tendría que estar en la pirámide de Keops para poder, pero aquellos que ya estuvieron en Arcadia y que sí estuvieron en Egipto, me decían, obviamente que tengo razón, que la capacidad de resonancia de la OCA supera en 100 veces a la Cámara del Rey de Egipto. De la Cámara del Rey, perdón, de la pirámide de Keops en Egipto, en la planicie de Giza. Es una cosa singular, sin duda. Es muy, muy fuerte. Bueno, la invitación a que eso está abierto todo el año. ¿Cómo lo Vamos a partir de este año a poner una temporada alta y una temporada baja. La temporada alta va a ser desde el 8 de diciembre, en honor a la Virgen María, o Miriam, hasta las Pascuas, en honor a todo lo que significó ese proceso de Jesús y María Magdalena. Esa temporada alta va a estar abierta a las 24 horas, con lo cual si una persona quiere ir a las 3 de la mañana al mirador, a la OCA o al templo, va a estar abierto y los templarios van a estar ahí haciendo la guardia para que cada uno esté obviamente seguro de... No es que haya inseguridad, cuando yo hablo de seguridad me refiero a que nadie sea molestado y que la organización sea tan impecable para que nadie sea molestado. Porque si no estamos nosotros organizando, vos estás en la OCA y viene otro grupo no, eso se nota. La organización vence al tiempo, entonces creo que eso es importante. Y la temporada baja, que será el resto del año, donde nosotros ampliaremos todo el tiempo todo lo que es instalaciones. En este momento el lugar tiene capacidad para unas 70, 80 personas que puedan dormir cómodamente con todos los mejores estándares habitacionales que están al máximo nivel y que no tiene nada que envidiarle a cualquier tipo de complejo de cabañas en Capilla del Monte, en la cumbre. Y bueno, vamos a seguir ampliando todo eso y generando otro tipo de estructuras que sea para que casualmente la gente siga vivenciando un lugar maravilloso más allá de las estructuras que hay. Algunas cosas tendrán que ver con estructuras y otras cosas tendrán que ver con lugares específicos que estamos limpiando y acomodando. Hay, por ejemplo, lugares donde hay cuarzos que son grandes como una montaña. Bueno, ese tema es impresionante. Hay un cuarzo donde uno se puede acostar. A esos lugares les llamamos portales nosotros. Portales. Es que te acostás allí y realmente se te pasa cualquier dolor o molestia. Pero les llamamos portales como un dato de color, ¿no? Por supuesto. Pero sí, lo que queremos es que la gente que vaya a meditar no esté meditando en un círculo como hay en todos lados, un círculo de piedra de cuarzo, sino que esté adentro del cuarzo. Y ahí sí ver esa cosa de que esa persona logre tener una experiencia más allá de lo corpóreo, y ahí sí es como que se haría como en real ese portal, ¿no? Entonces creo que la energía del lugar potenciada por estas montañas de cuarzo maravillosas que hay, bueno, podría, y en manos esa herramienta de gente que sabe, que entiende, que son
que son personas que guían a otros y que saben lo que hacen, son herramientas maravillosas que nosotros humildemente las ponemos a disposición de la gente. Finalmente, César, en este momento en que estamos, bueno, te lo digo como mujer, ¿no? En todo este movimiento por la liberación, por los derechos, por la igualdad, por la diversidad, integración y demás, sabemos que como todos los procesos evolutivos ha habido una polarización emocional y mental muy, muy grande, y yo tuve la oportunidad de ir en el grupo, había un hombre y éramos 3 mujeres, y lo que logramos al estar esos 4 o 5 días allí en la Arcadia y con la experiencia en la boca y demás, fue verdaderamente lo que María Magdalena creo que es su legado y su llamado, que es la integración del divino femenino con el divino masculino. Lo notamos las mujeres que fuimos y el compañero varón que fue. Eso fue una experiencia, por eso te digo, bisagra en nuestras vidas desde un punto de vista energético y de la vitalidad y de nuestros, casi te diría a nivel de hemisferios cerebrales. Y es algo que se ha mantenido frecuencialmente, una frecuencia sostenida en los últimos 15 días desde que vinimos de la Arcadia. Entonces, un poco que te pido que te refieras a ese legado de María Magdalena, que esa es su función, ¿no? Poder integrar lo divino femenino con el sagrado masculino. Bueno, ahí me van a matar si opino, pero ya que me invitas a que opine, voy a opinar. Imagínate que como templarios nosotros somos monjes y guerreros, con lo cual tenemos una visión muy práctica de la vida. Entonces, te lo voy a resumir de otra forma para que, como hacía Jesús en sus parábolas, que hablaba en parábolas para que hasta un niño de 4 años pudiera entender. Si yo, suponete que te gusta la Coca-Cola, agarramos un envase de Pepsi vacío y un envase de Coca-Cola con su Coca-Cola dentro. Agarramos la Coca-Cola y la ponemos dentro del envase de Pepsi. ¿Tenemos Pepsi o tenemos Coca-Cola? ¿Qué tenemos? Coca-Cola. O sea, si yo la Coca-Cola del envase de Coca-Cola lo paso al envase de Pepsi, no tengo Pepsi, sigue siendo Coca-Cola, nada más que ahora en el envase de Pepsi. ¿Claro? Entonces lo femenino y lo masculino no tiene sentido, porque lo que importa es el espíritu. Y el espíritu esté en un envase de hombre o esté en un envase de mujer, sigue siendo espíritu, sigue siendo energía, sigue siendo creación, sigue siendo esa chispa divina de que Jesús hablaba dentro de cada uno de nosotros. Entonces no hay sagrado femenino, no hay sagrado masculino, hay sagrado. Pero unificado, estamos en una... Es que no, o sea, el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer es el mismo. Porque ese espíritu, ¿en qué lugar figura que la mujer es distinta al hombre? En los dogmas. Cuando dijo de la costilla del hombre. Y esto es mentira. ¿Sabes por qué es mentira? Porque eso es lo lindo que cuando vos hablas con la verdad. Cuando vos hablas con la verdad, a la gente le resuena. ¿Sabes por qué le resuena? Porque usa el sentido común. Si vos vas a las escrituras, Eva no es la primera mujer de Adán, porque Eva es la mujer que supuestamente Dios le hace a Adán de su costilla. ¿Y Lilith? Es la antes. ¿De qué le hizo a Lilith? De nada, apareció con Adán de la noche a la mañana. Entonces, no nos podemos guiar por cuestiones que no comprendemos y tratar de llenar los vacíos históricos con cuestiones que queden bien. No hay sagrado femenino, no hay sagrado masculino, hay sagrado, porque la obra de Dios es sagrada. Es más, Jesús lo dice en una parte donde después de resucitar se le aparece a Pedro y ahí es donde se divide de alguna forma la cuestión cultural desde el punto de vista de lo que podía comer cada uno entre los judíos y los cristianos. Los judíos decían esto no se puede comer, pero que está bien, en ese tiempo no se podían comer esas cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva eran mandatos que tenían que ver con con la salud, era de salubridad, porque existía la sífilis, porque existía las enfermedades que producía la carne porcina. Entonces, todo eso de la única forma que el pueblo podía seguir esa línea era diciéndole, Dios te castiga si haces eso. Entonces no lo comían. Y con eso lograban un mensaje de salubridad que era muy efectivo.
Entonces, cuando Pedro hace esa diferencia, porque Pedro seguía siendo judío, de que no hay que esto, que todo, se le aparece Jesús, esto es el relato de las Escrituras, de ahí que sea verdad o no es otra historia, pero es otra forma de contar algo que nos viene a esto. Entonces Jesús le dice, mira, dice que Jesús tira una sábana gigante que cae desde el cielo, y en esa sábana aparecen todos los animales de la tierra. Entonces le dice, todo esto que está acá es creación de mi Padre. Mi Padre no hace nada impuro, porque todo es luz. Entonces, todo esto que está acá está al servicio del hombre. Entonces, todo lo que es creación era pureza. No había en la creación nada que fuera impuro. Inclusive, hasta lo que para nosotros en nuestra idiosincrasia parecía que era malo, también la obra de Dios estaba ahí por algo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son dioses, no dice, ustedes las mujeres son dioses y ustedes los hombres son dioses también, pero un pedacito de cada uno y hay que unirse, porque si no el otro no anda bien porque le falta la mitad del otro. Está bien, dijo, ustedes son dioses. Sí, esa es la palabra del Creador y está muy bien, pero no te olvides que en este plano de dualidad en el que hemos vivido y transitado toda esta carrera como razas, estamos en un punto bisagra donde decís, o lográs esa unidad, esa unificación en cada uno de nosotros, o la evolución está en juego. Pero es una división hecha por el hombre, no por la creación. No, entonces, nosotros, si le seguimos poniendo etiquetas a la división, nosotros estamos siendo casualmente la parte, digamos, el problema, no la solución. Porque si yo sigo fomentando de que hay dos energías, de que hay dos sagrados, de que hay, bueno, nosotros somos los portadores de esa desgracia, porque somos los que estamos promocionando de que hay que unirnos cuando nosotros naturalmente somos uno. Es más, ¿quién cree en las reencarnaciones? La mayoría, ¿sí? ¿Y que el hombre reencarna siempre hombre? ¿O reencarna hombre, mujer? En distintas culturas, hasta se cree, por ejemplo, en las culturas de Medio Oriente, perdón, de Lejano Oriente, de que vos podés reencarnar incluso en un animal. O sea, que llevan esto a un nivel superior, ya no es ni siquiera femenino y masculino, sino que es el reino de la creación donde uno puede reencarnar. De hecho, se habla en otras culturas de que los pájaros que vienen son reencarnaciones de nuestros seres queridos que vienen a visitarnos. Entonces, la historia está plagada de cuestiones que tienen que ver con la continuidad de la vida más allá de la muerte, y esa continuidad de la vida te toca venir a parar en lo que te toque aprender. Y a veces te toca aprender en un cuerpo que no es humano o en un cuerpo que no era el que originalmente era de tu sexo. Y ahí puedes abrir mil batallas distintas por esta creencia. Pero si nosotros no entendemos que somos uno, estamos equivocados porque el propio Jesús lo dijo, todos son hijos de Dios. Bueno, pero ahí también la importancia de las enseñanzas de Jesús, mientras estuvo encarnado, y del legado y el llamado de María Magdalena, los dos en unidad. Si querés, como un avatar de Venus ella y un avatar solar él, bueno, lo que sea, si nos vamos un poco al origen estelar y demás, pero los dos en unidad. Un poco también para Jesús le dijo a todo el mundo, no adorarás falsos dioses, ni siquiera me copiarás a mí. Sí. Entonces, poner a María Magdalena a la altura de Jesús está muy bueno para una novela, pero me parece es una cuestión totalmente alocada, porque Jesús es un enviado de la divinidad y lo demostró a lo largo de su vida pública, y los demás son seguidores de Jesús. Que María Magdalena fuera su favorita, porque la quería y quizás se haya enamorado. ¿Por qué se haya enamorado? Porque inclusive a lo largo de la historia, los ángeles se enamoran de las mujeres y crean los Nephilim. O sea que nosotros tenemos argumentos históricos para entender que los seres divinos se enamoraban de los seres mortales. Tenemos la historia de los Nephilim. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo un ser divino, no se podía enamorar de una mujer humana? Se pudo haber enamorado. Pero eso no significa que el enamorarse de la mujer humana eleve a la mujer humana a esa divinidad. Que haya sido la favorita de Jesús, porque era la que más comprendía. Lo dice Felipe en sus textos apócrifos. ¿Qué culpa tiene María si el maestro la prefiere por encima de nosotros que no entendemos? Entonces, dentro de los propios discípulos de Jesús, entre los 12 había ya 3 bandos. El bando que era pro Pedro, el bando que era pro María Magdalena, donde estaba Bartolomé y Felipe y Juan. Y el bando que era independiente, ni para uno ni para otro.
estaba ahí. Entonces ya existía. Entonces nosotros decimos, wow, si Jesús, con todo lo que él era y con todo lo que él hacía, no pudo mantener esa unidad. ¿Qué nos queda a nosotros? Wow, yo entiendo que sea muy difícil para nosotros poder entender el mensaje de Jesús. Y los que caminaron al lado de él no lo entendieron. Y me imagino. Entonces, claro, ahí se entiende por qué María Magdalena, Felipe, que es el único que habla y dice que era la esposa de Jesús, es Felipe, cuando habla de que él era la compañera de María. Compañera en esa época significaba ser esposo, o esposa, perdón. Compañero o compañera. Entonces, que él la prefiera porque ella entiende, digamos, no la convierte en divina. Por eso digo, cuando empezamos la charla, no hay que ponerle divinidad a la situación, porque es minimizar el personaje, porque lo que hicieron fue tan grande que yo me compro el personaje y lo prefiero 10 veces más al Jesús y a María Magdalena, hombre y mujer, que hicieron cosas extraordinarias sin nada. Jesús evidentemente no fue un hombre común porque nadie hace los milagros que hizo Jesús y que están documentados en todos lados. No solamente en los evangelios canónicos y apócrifos, sino también en los historiadores de esa época, del Imperio Romano, donde se habla de los milagros. Es más, se habla de tal forma de los milagros que en algunos textos se habla de que Jesús introducía demonios y por eso la gente se sanaba. Era una forma de criticar lo que veían para justificar, de decir, este no es el Mesías, porque lo que hace no es el Mesías. Sí lo cura, bueno, sí lo cura, está bien, pero les mete demonios. El hecho de meterle demonios ya lo hace un ser superior, por más que fuera mentira. Entonces, de la forma que quieran justificar los actos de Jesús, el hombre no era de este mundo y lo dice básicamente en ese relato histórico entre él y Pilato, donde él, después de haber sido recontra zamarreado y pasado por el látigo, que él siga sosteniendo que su reino no es de este mundo y que si el reino fuera de este mundo, sus auxiliares, o sea, los ángeles, los arcángeles, vendían a defenderse o vendían a defenderlo, la verdad que habla que el hombre tenía muy claras sus convicciones, porque ya después de lo que había pasado era como para decir, bueno, no me peguen más, tienen razón, déjenme, me voy a mi casa, ya comprendí, no juego más, no revoluciono más nada, se acabó mi vida de revolucionario. Pero cuánto si podemos hacer lo que él hizo y mejores cosas que él, ¿no? Cuánto para aprender como modelo y como testimonio, que es lo que se requiere de nosotros en este momento, César, hacer testimonios de la verdad, dejar de teorizar, dejar del shopping espiritual de lado, ser testimonios y ejemplos vivos de la verdad, que es su verdad, lo que él enseñó. De la verdad con la verdad, de la verdad con lo que podemos. O sea, yo entiendo perfectamente, o sea, no es que me pongo desde el lado de la crítica o del lado del saberlo todo. Yo al contrario, lo que quiero aprovechar esta charla maravillosa contigo es tener la oportunidad de decirle a la gente, no necesitamos inventar nada alrededor de la figura de María Magdalena y de Jesús, porque ya ellos son la luz y el faro que debe guiarnos a todos nosotros para un camino realmente de redención. Si hay algo que redimir, porque nosotros no creemos en esa necesidad de redención, los templarios no creen en los pecados, pero hay gente que sí, evidentemente, y está muy bien. Y que creo que él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creo que la iglesia hizo de eso un gran comercio y dijo, bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero para llegar a Jesús nos necesitan nosotros. Entonces, además, a partir de ese momento todo se cambió. Pero además de eso, te abro un paréntesis, perdón, después continúa, pero es súper importante eso, que además no solamente hace eso la iglesia, sino que suprime lo femenino. En 1200 y demás, con toda la persecución de los cátaros y demás. En Siena está el Museo de la Tortura, donde miles de mujeres científicas, matemáticas, alquimistas fueron asesinadas. Y bueno, todo eso en la memoria celular, ancestral y de los linajes, quienes fuimos mujeres y hombres y demás a lo largo de nuestra historia encarnacional, lo hemos tenido que sanar. Bueno, vos lo acabas de decir, a lo largo de nuestra historia de reencarnaciones fuimos hombres y mujeres. Claro, no hay sagrado femenino y masculino, es una sola energía que te toca, el cuerpo que te toca, y los hombres fueron igual o más perseguidas que las mujeres por la Inquisición. Las mujeres fueron perseguidas por la Inquisición, ¿sabes cuándo? Cuando demostraban que tenían más capacidades que el hombre en conectarse con la creación. Claro. Tal cual. Cuando la mujer venía y hacía una mezcla de dos yuyitos y te curaba la fiebre, era bruja. Claro. A la hoguera, a la horca o a ser te cortaba la cabeza. ahogada.
Pero los hombres de ciencia y de letras, porque en esa época el acceso a las ciencias y las letras era solamente para los hombres, fíjate que la mujer entra a la universidad recién ya en el siglo XIX, o sea, imagínate, antes era impensado. Entonces, el hombre de ciencias y de letras que contradice la historia oficial de la Inquisición, perseguido, matado. Perseguido exactamente igual que la mujer que mezclaba dos hierbas. Con lo cual, el hombre, el necio, la roca, el duro, el que no entendió nunca nada, que es el linaje de Pedro, la única forma que entendió para suprimir lo que no le convenía era a través de la violencia. Y la única forma de poder matar una idea es con una idea mejor. Pero previamente a una idea mejor tenés que desprestigiar al que tuvo la idea. ¿Qué actual? María Magdalena era la prostituta, los templarios eran los blasfemos, los cátaros eran los los adoradores de demonios. Y bueno, entonces desprestigiando al mensajero, vos desprestigiás el mensaje. Y es lo que se hizo a lo largo de la historia. Y eso no tuvo ni femenino ni masculino. Fueron hombres y mujeres que pelearon a la par, que lucharon por un ideal, que no les importó absolutamente morir por la causa, porque fíjate la última historia de los templarios, el último bastión de los templarios, Jerez de los Caballeros, España, en frontera con Portugal. Llegan los de la Inquisición y le dicen: tienen que abandonar la orden, tienen que entregar el manto, tienen que entregar las espadas y pueden vivir. O son decapitados. Los templarios, como no podían defenderse y matar cristianos, y nunca pasaban por ese... O sea, los templarios son los que llevan todos los procesos de paz en el mundo, con el mundo musulmán en Tierra Santa. Todas las veces que hubo altos del fuego, procesos de paz, fueron auspiciados y mantenidos por los templarios, que no querían saber nada con las batallas. En cambio, los cruzados y los miembros de otras órdenes, como la Orden de Malta o la del Santo Sepulcro, que sí dependían del papado, lo único que querían, obviamente, era la fortuna que generaba las rutas comerciales de Jerusalén con Europa. Y de eso trató las cruzadas. Los templarios, sabiendo de eso, trataron de mantener siempre. Entonces, los templarios eran los más aguerridos y elite en materia de formación militar, pero eran los que más despreciaban la violencia. Entonces, ¿qué hicieron esos templarios en ese lugar? Pusieron la cabeza y fueron decapitados uno por uno sin chistar. Porque dijeron: decapitado o abandonar a los templarios, abandonar la orden, dejar de ser templario, decapitado. Ese lugar se llamó la Torre Sangrienta de Jerez de los Caballeros, y es un lugar digno de visitar. Una de las laderas de la torre donde estaba esa Torre Sangrienta, donde fueron decapitados, la sangre corrió por ese lado, y cuando vos te acercás y pones la mano en ese lugar, el calor que te sale no tiene nada que ver, y no da el sol ahí, no es un fenómeno natural. La energía que hay en ese lugar es tremenda. Y esos fueron templarios, hombres que no les importó bajar la cabeza, ser decapitados, antes que tener que reconocer que a lo que pertenecían, que tenía realmente una razón de ser, la protección de una historia, la protección de un linaje, la protección de un conocimiento, era mucho más importante que su propia vida. Y también fueron hombres. Te puedo nombrar Juana de Arco, te puedo nombrar la hermana de Lázaro, Marta, te puedo nombrar Miriam, te puedo nombrar miles de mujeres que nosotros creemos y conocemos a lo largo de historias que fueron mártires, ¿sí? Pero son el 1% realmente de todas las mujeres y hombres perdieron la vida por esa causa, por defender la verdadera enseñanza de Jesús, y que tuvo en María Magdalena, sin duda, el faro más importante de luz a lo largo de la historia, que es tan potente, tan fuerte, que después de cientos de años, hoy sigue siendo esa luz que ilumina el mundo. Una luz que trataron de desprestigiar llamándola prostituta, y que si hubiese sido prostituta hubiese tenido 10 veces más valor, porque desde el fondo del mar, llegar hasta ser la María Magdalena de hoy, la hubiese hecho 10 veces más grande. María Magdalena no era prostituta, era de familia pudiente, fue la que sostuvo el movimiento de Jesús, era la que aportaba la mayor cantidad de capital para que ese movimiento existiera, pero obviamente era de una casa importante, era de un linaje importante dentro del mundo religioso, y bueno, eso era más que chapa
era más que prestigio. Entonces a ese prestigio, sumarle un relato que iba a ser contrapuesto con el status quo religioso de la época y después inclusive del propio cristianismo, bueno, la convirtió sin duda en la villana. Pero vuelvo a decir lo mismo. María Magdalena fue María Magdalena porque la que mejor entendió a Jesús, quizás en condición de mujer, por esa sensibilidad, por esa cuestión que tiene la mujer de que cuando abraza una causa no la deja, esa cuestión, porque la causa pasa a ser un hijo, es esa cuestión de paternidad, inclusive aunque no sea madre, es innata en cualquier mujer, y que explica sin duda de por qué las mujeres que rodearon a Jesús terminaron siendo las más leales y las que no les importó perder absolutamente nada por la causa, mientras que los hombres en la primera de cambio estaban escondidos como cobardes, lo negaron. No solamente Pedro lo niega 3 veces cuando canta el gallo, sino que también lo niega después cuando sale corriendo de Roma, cuando sabe que lo van a pesar. Entonces, hoy el linaje de esa iglesia está basado en un cobarde. Y el linaje de la historia verdadera de Jesús está basada en una heroína. Y eso como es dijeron, como dijeron los cátaros, ¿no? Tantos años allá por el 1200, por ahí, si no corregime, somos la primera iglesia del amor. Estamos sentando las bases de la iglesia del amor. Y fíjate que hoy Cristo Jesús habla de eso. Bueno, Jesús amó tanto a Pedro, cobarde, como a María Magdalena, heroína. Claro. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Que no había diferencia? Jesús no intentó unir el sagrado masculino Pedro con el sagrado femenino María Magdalena, no, porque eran lo mismo, entonces los amó de la misma forma. El espíritu no tiene género, por supuesto. Exactamente, el espíritu. Nosotros, en la filosofía templaria, ¿nosotros qué somos? Somos seres que tienen un cuerpo biológico, que posee alma y que contiene un espíritu. Entonces, nosotros somos espíritu, ¿sí? Y el alma es lo que nos mantiene conectada con la creación. Es nuestro wifi, nuestro wifi con la creación. Fíjate el término antiguo. La persona que era mala, que era vil, ¿cómo se la llamaba? Desalmado. No tiene alma. Claro, no tiene alma. Porque perdió la conexión con la creación, perdió la creación con Dios o renunció a ella. Entonces ya no tiene alma. Entonces el alma no es el espíritu. El espíritu somos nosotros. El espíritu es la chispa esa que Dios nos puso y es la que hablaba Jesús. Ustedes son dioses porque tienen espíritu. Es una palabra que tenemos que empezar también a expresar. Bueno, yo soy estudiante de la instrucción de Saint Germain desde hace décadas. El yo soy es la mónada, la conexión con el yo soy. Yo soy el que yo soy. Es esto. Exactamente. Bueno, ahí tenés lo que Moisés recibe en el monte Sinaí, que no era el monte Sinaí, era un monte que estaba a un par de kilómetros en realidad. Cuando le pregunta, dame tu nombre, porque el pueblo debe saber quién es el Dios que lo sacó, que lo liberó, a quien nosotros debemos rendirle culto. Y le dice, yo soy el que soy. Probablemente ni siquiera fuera Dios, es otro enviado. Yo creo que Dios no se iba a tomar el trabajo porque Dios no tiene una forma de personificarse. Ha enviado a alguien, como envió Jesús, en este caso, para generar el primer código de convivencia y de amor y fraternidad entre la humanidad, que eran esos 10 mandamientos fantásticos. Que después, evidentemente, se confunde ese Dios con otro Dios, con otro ser importante, probablemente no de este mundo, que la humanidad confunde con Dios, al que le llaman Yahvé o Jehová, porque no es el mismo el que escribe los 10 mandamientos con el que habla de dentro del arca y le dice que vayan y maten a todos. Una interna vía y había una incoherencia ahí. Y sí, porque les manda a decir que maten a todos. Salomón construye el primer templo para ese Dios, y ese mismo Dios le dice, constrúyeme un templo de piedra para que sea yo venerado. Y le dan las instrucciones de cómo debía ser ese templo. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús venga cientos de años después a decir ese templo no sirve para nada, lo voy a destruir y lo voy a reconstruir en 3 días? Si era el templo de su padre. Y aparte, ¿cómo puede ser que el templo de un Dios fuera destruido todo el tiempo por el hombre? Porque el primer templo es destruido y el primer templo lo destruyen los babilónicos y el segundo templo lo destruyen los romanos, 66, 77, 70 años después de Jesús. Ahí no estaba. En cambio, el templo del Dios de Jesús es el templo de los samaritanos y de los gentiles, como se llamaba en esa época. Que Jesús decía, ¿dónde está Dios? Adentro tuyo. En tu corazón. Entonces, el templo de Dios, vos eras el templo de Dios. Claro. Por eso Jesús te decía, ¿cómo hay que rezar? Cuando nadie te vea, en tu propio cuarto, y cierra la puerta.
Y estas cosas están escritas en las mismas escrituras que la gente cree que no existen. Lo que pasa es que la gente dice, ¿leíste la Biblia? Sí, yo conozco la Biblia. ¿Por qué? Por las películas. Por las películas, por nunca Hollywood. la leíste. Las leen Si lo hubieses leído, encontrarías cosas por Hollywood las conoce. César, ¿cómo son tus prácticas espirituales en tu día? No tengo. ¿No tenés una determinada hora, una disciplina? Vivo las 24 horas en estado espiritual. Bien, bien. ¿Pero orás, meditas? Hablo. Como enseñó Jesús. Jesús en el monte, cuando da el sermón de la montaña, una persona agarra y le dice, enséñanos a orar. Error. Nunca le dijo eso. Enséñanos a pedir. Entonces, el Padre Nuestro es la forma de pedir. Porque Jesús enseñó a orar, que el orar a Dios lo explica en la parábola del buen samaritano y de la chica esta que está hemipléjica y él la va a curar y ella no quiere que la cuide, que la cure. Cuando él dice orar, sí, donde nadie te vea, en soledad, en comunicación con Dios, porque Dios está dentro tuyo y te escucha. Entonces habla para tus adentros y cerrar las puertas. Entonces esa es la forma de orar. Orar era hablar con Dios como si fuera tu amigo. De hecho, él le hablaba a Dios y no le decía a Dios, le decía Abba, que significa padre, o papi. En realidad, Abba en arameo es la forma de llamar a un padre de un chico de 5 años. Padre, papá, papito, eso era. Entonces, era como decir, papi, yo tengo tal problema y cómo lo puedo, es como si mi hijo hablara conmigo. Así hablaba Jesús con Dios. Y vos fíjate que Jesús no iba nunca a los templos. Él iba a las sinagogas a hablar de su mensaje, pero nunca hay un relato que lo encuentres a Jesús orando en una sinagoga o en un templo de piedra. Entonces, orar era hablar con Dios. Yo cada vez que tengo un problema, hablo. Y yo sé que me escuchan y me dan la solución. Y si no me escuchan y no me dan la solución es porque o estaba ocupado y no me escuchó o porque no me correspondía. No me hago mucho problema porque en definitiva vuelvo a lo que hablamos al principio. Cada vez que quise adelantar los tiempos, hacer las cosas a mi manera, nunca me resultaron. Aprendiste que hay un ritmo para cada cosa, hay un momento para cada cosa. Después me dejé guiar por la casualidad y las cosas fluyeron. Entonces, el Padre Nuestro era la forma de pedir. Porque en el Padre Nuestro vos todo el tiempo estás pidiendo asistencia de la divinidad. Y todos los textos que cada uno invoca, mantras, lo que vos quieras, en la filosofía que quieras, fíjate que son formas de pedir. Son invocar desde protecciones a cuestiones materiales, dependiendo, porque tenés, viste, un mantra para cada cosa. Te dice, vamos a hacer una meditación para que fluya la abundancia. ¿Qué estás haciendo? Pidiendo. Vamos a hacer un mantra para que fluya la protección de nuestros seres queridos, pidiendo. Entonces, todo lo que es inventado por el hombre es pedir. Bueno, pero la conciencia cósmica de San José, que fue el papá de Jesús, que es Saint Germain, en realidad, decretás. Esto es así, hecho está, que es bien distinto a pedir, ¿no? Sí, yo creo que lo dice el propio Jesús ahí cuando él dice pedir que se lo dará, ¿no? O sea, y seguramente lo que necesitas ya se te fue dado por añadidura, o sea que ya lo tenías antes de pedir. Ya lo tenías, claro. Entonces creo que ahí estaba la diferencia entre pedir y desear. Cuando uno pide es el error. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no llegan en el tiempo que vos esperaste, genera una angustia, porque no te llegó. Pero cuando vos decías, vos pediste algo también, pero no le pusiste fecha. Entonces te dejaste y te abandonaste a esa casualidad o a los brazos de Dios o a lo que vos quieras, a fluir, llamarlo como quieras. Entonces cuando llega eso que vos deseaste, la alegría es inmensa. Fíjate la gran diferencia. Guarda con los egos. Guarda con que me tienen que llegar las cosas porque me corresponden. No te corresponde. Lo que te corresponde es aprender. Entonces, lo que te corresponde es aprender lo que los sabios nos enseñaron. Desde Jesús, San Germán, el profeta que quieras, el que te guste. Ellos te enseñaron a que cuando seas grande, debes de ser pequeño. Porque los últimos serán los primeros. Y así hay citas a lo largo de todos los textos religiosos donde te enseñan que si tuviste la suerte de haber sido escuchado y bendecido por algún pedido que te llegó desde la creación, la divinidad, Dios, la casualidad, tu propio esfuerzo, la meritocracia, guarda.
Porque así como se te fue dado, se te puede quitar. Bueno, ahí viene la virtud de la humildad, César. Que en toda esta movida en la que estamos, a mí me parece que la próxima gran grieta se va a dar en el mundo de los egos espirituales, que no hay peor ego que el espiritual, ¿no? El creer que se tiene la verdad y todo eso. Me parece que estamos me parece que estamos ante un tiempo en el que se va a venir, llamar a los trabajadores de la luz, servidores de la luz o como quieras, pero hay mucho gurú, hay mucha cosa que me parece que va a ser eclosión en estos momentos. Por eso, Norma, cuando a mí me hacen una entrevista en base al conocimiento que tengo, yo le digo a todo el mundo, yo no conozco nada, no soy maestro de nadie, ni tengo la verdad de nada. Lo único que yo te puedo contar de mi vida es mi experiencia, lo que a mí me enseñaron y compartirlo, porque lo que yo sé no me transforma en maestro. Me transforma en maestro lo que yo puedo legar, no lo que yo sé. Como decía antes, el maestro se distingue por lo que enseña, no por lo que sabe. Claro, obvio. Entonces, ni soy el dueño de la verdad y por eso trato siempre de basar mis charlas, o cuando tengo la suerte de que me convoque para una charla, en cosas que la gente por sí sola pueda comprobar. Porque yo puedo hablar por horas de cosas que vos no podés comprobar y dirás, wow, está dando cátedra. ¿Cómo sabe? No, y ¿sabes qué? Ahí es ese gran error. Ahí es donde arranca el ego. Ahí es donde Jesús le dice a Pedro, Satanás, retírate. Sí, claro. ¿Entendés? Porque no era Pedro el que hablaba. Era el ego de Pedro. Ese es el Satanás de nuestro tiempo. Es la gran batalla en estos momentos. ¿Y quién gana? ¿Gana el ego o gana el espíritu con todo esto? Y en un momento de estamos todos tan movilizados, ¿no? ¿Cómo vive un templario del 2022 toda esta movida por la libertad y por la verdad? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que son tiempos complicados. Son tiempos complicados porque hay mucho desconocimiento de quién es el enemigo. Y hay mucho ego dando vuelta, donde ese ego se transforma o se traduce en que la persona en la que vos confías termina siendo la que te denuncia. Pasó con el COVID, ¿te acuerdas? Tal cual. Entonces, estamos viviendo en épocas de tribulaciones donde el ser humano no sabe dónde está la luz. No sabe discernir. Está lleno de lamparitas chiquititas prendidas por todos lados, que son estos mercaderes que prenden lucecitas por todos lados, que son esas lucecitas. ¿Qué es lo que son? Son pequeños faritos esperanzadores, y que es lo peor que le puede pasar al ser humano, la esperanza. Una de las palabras más puras que tienen los dogmas y las religiones es la esperanza. Pero la esperanza es para que espera eternamente, nunca pasa nada. La fe es otra cosa. Entonces, estos pequeños faritos por todos lados son esperanzadores. Entonces, la gente compra ese espejito de color porque es lo único que tiene, la esperanza. Entonces, tiene que haber gente que enseñe que la esperanza no sirve para nada. Debemos ser hombres y mujeres de acción. De acción, bueno, pero para eso necesitas centralidad y discernimiento. Hay que llevar herramientas, no luz. Hay que llevar herramientas a las personas para que esas personas encuentren su luz propia y que no venga nadie a encandilarlas. Como yo siempre digo, no debemos ser una luz blanca que te encandila, sí, te ilumina mucho, pero te encandila. Tiene que ser la ámbar, tiene que ser la cálida, porque la cálida también te deja ver, pero no te ciega. Entonces, aquellos que son comunicadores como nosotros, que estamos comunicando algo, no debemos ser maestros, debemos ser personas que simplemente brindemos, como es la Arcadia, herramientas para que la gente pueda prender su lucecita sola, la de adentro, la propia, y que se pueda juntar con gente que vibre de la misma forma, que también esté intentando prender su lucecita, para que entre todos, como luciérnagas, terminemos siendo un sol. Y lo podemos hacer en la medida que no haya tanto mercader de profecías, de autoiluminados y de auto. Pero están las cosas dadas como para que eso ocurra, por eso está bien este mensaje, para que la gente pida discernimiento y tenga cuidado y precaución
en cómo se informa, en qué curso mágico de fin de semana va a ser para lograr esa iluminación o resolver cuestiones. No gaste plata en cosas inertes, vaya y abrácese un árbol. Claro. Y va a ser mucho más productivo que ir a un curso de lo que sea. O mejora el vínculo con su hijo, con su mamá, ¿no? Que todo empieza por allí. Totalmente. Vaya y abrácese, mire, descálcese en el parqué, ponga los pies en la tierra, llénese los pies de tierra un poquito y abrace un árbol. Quédese así un ratito y va a ver que es 10 veces mejor que 5 mantras en una hora. Y si no, vaya a la Oca y se da un baño allí de resonancia y volvés con un poder espectacular. César, te agradezco un montón tu tiempo, espero volver allí pronto y bueno, que pasen muchas cosas ahí cuando van a estar en noviembre con esta gente divina de España, así que bueno, te volveremos a convocar. Y te pido disculpas si he sido muy pragmático, pero me gusta... Claro. Me gusta ser claro, me gusta ser conciso y me gusta ser claro. Y más en temas en los que la gente está tan confundida. No quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución, aportando un granito de arena, no aportando, como te decía, un farol cegador, sino herramientas. La Oca es una herramienta, la Arcadia es una herramienta, el templo es una herramienta. El Cerro Alfa es una herramienta. Y escucharte también porque se nota que lo has experimentado, ¿no? Que es lo que uno ya empieza a darse cuenta, quién ha experimentado la verdad y quién la ha leído o la ha comprado en un curso, ¿no? Todo el mundo busca el conocimiento. Einstein dijo algo, Albert Einstein dijo algo muy, muy fantástico, que decía, la experiencia está a años luz del conocimiento. No sirve de nada saber mucho si no tenés la experiencia de vida y haber aplicado lo que aprendiste. Entonces ahí es donde está el maestro que se distingue por lo que enseña y no por lo que sabe. Vos podés ser una rata de biblioteca que te conoces todos los libros y citas todas las fechas a la perfección y no te equivocaste en un personaje y nada, pero nunca saliste de ahí. En cambio, yo prefiero los que se olvidan las fechas, se olvidan los nombres de los personajes, pero te dicen una frase como esta que el maestro se distingue por lo que sabe, por lo que enseña, y no por lo que sabe. Entonces yo a ese es el que le voy a prestar atención, no al heredito con 50 libros bajo el brazo. Nos quedamos con ese mensaje. Mil gracias y bendiciones. Bendiciones a todos ustedes y los esperamos en la Arcadia, no se van a repetir.